Amén, amadas bendiciones. Gracias a ustedes y sobre todo gracias a Dios por esta invitación, este espacio que ustedes me permiten venir a compartir un poco de lo mucho que Dios nos da y con temas que entendemos pueden ser de interés y aportar a la salud de todos los que frecuentan aquí en estas mañanas. Como ya antes mencionaban, el tema que vamos a estar tratando hoy, o los temas, he decidido enlazar 20 mitos que tienen que ver con nuestra salud. Y a raíz de esto, entonces, hablar acerca de las creencias y expectativas, tema que hemos tocado antes, pero que siempre tiene aristas nuevas, y siempre es bueno recordar. Dicho todo esto, entonces, me gustaría empezar diciéndoles por qué vino este tema, como el Señor me lo compartió, y justamente escuchaba hace unos días a un doctor peruano que comentaba acerca de lo que estaba pasando, los informes que estaban aumentando de manera alarmante con las personas desarrollando diabetes tipo 2 tomando las bebidas edulcorantes o las bebidas, entre comillas, sin azúcar. Y él compartía esto en un programa de salud peruano y decía que estas bebidas edulcorantes están haciendo más daño y provocando más diabetes que las bebidas con azúcar regular. Y la explicación que él da es bastante coherente. Él dice que cuando uno toma una bebida regular, una Coca-Cola, un jugo con azúcar, un chocolate, un café, uno le está dando azúcar al cuerpo y el cerebro, a modo de defensa, que es el uso natural que el Señor creó en el cuerpo, pues libera lo que es la insulina para combatir el azúcar en el cuerpo y regularla. Pero cuando estamos tomando estas bebidas que supuestamente no tienen azúcar, que tienen un edulcorante o sustituto, aunque no tienen azúcar, el cerebro no lo sabe. El cerebro simplemente detecta algo dulce en la boca, porque estas bebidas siguen siendo dulces, solo que no tienen el azúcar que uno comúnmente consume. Y al momento de estos sensores de las papilas gustativas sentir el sabor dulce en el paladar, automáticamente el cerebro manda señal de liberación de insulina en el cuerpo para combatir este azúcar que el cerebro entiende, que interpreta que el cuerpo está consumiendo por estar sintiendo el sabor dulce. Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos una gran inyección de insulina en el cuerpo y no hay azúcar que sintetizar. Y esto está provocando más casos de diabetes que el azúcar natural. Entonces, a raíz de esto, digo, yo, cónchale, tiene sentido. O sea, el cuerpo está liberando un químico que produce de manera natural, que tiene una razón de ser, y es contrarrestar el nivel de azúcar en el cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando este químico queda suelto, queda libre en el cuerpo, sin nada que sintetizar? Pues naturalmente, esto es la diabetes y es un consumo anormal de insulina en el cuerpo, y es lo que se está desarrollando en muchas personas. Pues a raíz de eso, entonces yo seguí investigando y yo, ¿qué otras tantas cosas pueden estar pasando en el cuerpo humano que tienen que ver con nuestra salud? Que por muchos años hemos creído que son de una forma y realmente no son así. ¿A cuántos de nosotros nos hemos pasado la vida escuchando? Yo por lo menos desde niño, creo que cada 5 años satanizan o endiosan al huevo. El huevo 5 años es un superalimento, 5 años es el peor productor de grasas saturadas y de colesterol. 5 años después vuelve de nuevo a ser un superalimento. Es importante que estén todos, que las proteínas. Y 5 años después vuelve a ser el ángel de la muerte. Que la sal, que las carnes rojas, que los vegetales que si tienen o no pesticidas. Escuchamos tantas cosas y no siempre recibimos la información completa, no siempre nos detenemos a investigar o a razonar estas cosas que escuchamos y que damos como ciertas, y que ciertamente son la información que nos dan los medios, son la información que nos dan las grandes compañías que producen estos alimentos. Vamos a empezar con estos mitos. Ya presentamos el primero, que fue acerca de las azúcares sintéticas y cómo están produciendo realmente más daño que las azúcares reales. El próximo es una muy antigua, y es que uno siempre le han dicho desde niño que cuando uno se cruje los nudillos de las manos
Esto causa artritis. Según el doctor Howard Lutz, que es un cirujano ortopédico de Nueva York y autor del libro Longevidad Simplificada, dice que esto para nada, el hacer crujir los dedos de las manos, no tiene absolutamente nada que ver con la artritis ni tampoco lo va a crear. Por lo contrario, muchas de las personas que hacen esto lo hacen para liberar un poco de inflamación y a veces un poco de pérdida de fuerza en las manos. Y cuando hacen estos crujidos, vuelven a encauzar muchas veces estos dedos entumecidos en su lugar. Y lo que se escucha como un crujido que cae en una postura, realmente no es un movimiento físico del hueso cayendo en algún espacio entre las coyunturas, sino el sonido que crea el líquido que lubrica estas coyunturas de los dedos. Otro punto también, otro mito que se ha generalizado bastante, es que el café deshidrata. Y ciertamente la ciencia demuestra que no. La cafeína es un diurético ligero que estimula al organismo a producir más orina, pero hay algo también muy coherente y lógico con su explicación. Mientras estás consumiendo café, orinas más, pero estás también consumiendo más líquido. Entonces, realmente, aunque uno tenga una micción mayor y vaya con más frecuencia al baño, igual que sucede cuando se toman bebidas como la cerveza, cuando se bebe mucho jugo, mucha agua, uno va más al baño, es un diurético natural, pero tú estás también consumiendo más líquido y es natural entonces que vayas más al baño. Por ende, el café no deshidrata. Otra muy generalizada y para las personas que se van de fiesta y toman alcohol en exceso, es que la resaca el día después se elimina tomándose otro trago de alcohol. No sé en otros países, pero aquí en República Dominicana se generaliza mucho decir que al otro día una resaca o una seca o una cruda, como le digan en su país, se quita al otro día con una cerveza bien fría o se quita con un trago de vodka. Sin embargo, los médicos explican que esto es totalmente falso. Cuando una persona está teniendo el día después de haber tomado en exceso esta resaca, esta seca, esta cruda, y toma una bebida alcohólica para contrarrestar el efecto, uno lo que está haciendo es extendiendo el efecto placebo que el mismo alcohol crea. Y por ende estás posponiendo la resaca. Pero al final, uno lo que está es deshidratado, que es el efecto que produce el alcohol en exceso. Una deshidratación masiva en el cuerpo. Y uno realmente lo que necesita es tomar mucha agua y descansar. Así que esa persona que dice a usted que esa cervecita adicional, después de haber tomado mucho, dígale que es falso. La próxima es la reanimación cardiopulmonar o RCP, requiere contacto boca a boca de manera obligatoria al momento de socorrer a una persona que está desmayada, y esto también es falso. De hecho, está demostrado que se tiene mejores resultados cuando solamente se aplica la presión en el diafragma, en el pecho de las personas para ayudarles a recobrar la conciencia, sobre todo en el grueso de los casos, cuando no hay presente una persona certificada, llámese un paramédico, un bombero, un doctor, para hacer esta resucitación cardiopulmonar. Eh, si esos doctores, esas personas certificadas están presentes, ellos sí tienen un entrenamiento y tienen la capacidad de identificar el momento en que es necesario hacer el boca a boca, que sí hay casos, pero en todos los casos y en la mayoría de los casos no es necesario. Así que sepan ya que no siempre hay que hacer ese boca a boca al momento de hacer el RCP. Otro de los mitos también que se ha extendido es que hacer gárgaras con agua con sal tibia alivia el dolor de garganta. Y en este caso, este mito sí es cierto. Y es un mito porque son de estas las cosas que a veces suenan como muy simples y suenan muy maravillosas, pero la realidad es que sí. La realidad es que la forma en que el Señor diseñó las sales y sus amplias y variables utilidades, esta es una de ellas. La sal tiene la capacidad, así como ayuda a retener líquido por un lado, por otro también tiene a veces capacidades calmantes y antiinflamatorias. Y el agua salada es una solución calmante que está sobre el líquido de la parte posterior de la garganta y las membranas mucosas de la zona, lo cual ayuda bastante en cuando hay algún tipo de infección, cuando hay algún tipo de gripa, de resfriado. De hecho, se recomienda enérgicamente que en periodos de muchas alergias, en periodos de que venga ya el polen, los cambios climáticos, donde se es más propenso a tener un resfriado, un gripe, incluso de manera preventiva, todas las mañanas,
se hagan gárgaras de agua de sal y de preferencia con agua tibia o caliente, temperatura también que ayuda a matar toda esa flora bacteriana infecciosa que puede estar en la garganta. El próximo mito es que sentarse muy cerca del televisor empeora la vista. Y esto es falso. El televisor, usted lo vea con los ojos pegados literalmente a la pantalla o lo vea a 20 metros de distancia, no hace ningún efecto ni mayor ni menor. No hace ningún tipo de daño. Esto es un truco que se le ha metido a los niños desde pequeños para que no alarguen las horas frente al televisor. Y para que tampoco te ofenda cuando, como sucede con mi hijo pequeño, que a veces estamos viendo televisión en familia en la sala, y él se para justamente enfrente de la televisión y no deja poner la imagen completa, ni deja que uno lea los subtítulos. Entonces, uno le dice que se despegue del televisor. Pero la realidad es que médicamente hablando, el único daño que produce que puede producir la pantalla como tal es que el exceso de exposición a esta, pues te puede crear algún tipo de irritación, un ojo seco, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con la distancia. Tiene todo que ver con el tiempo con que se frecuenta, porque mientras uno ve televisión, uno pestaña menos. Y como pestaña menos, hay menos lubricación de la habitual a la que el ojo necesita. El siguiente mito es que la comida picante puede producir úlceras. Y esto es falso. La ciencia ha demostrado que comidas picantes como la tailandesa, las asiáticas en general, la mexicana, eh, no causan problemas. Esto por lo contrario, mucho menos llega a forma de llegar a una úlcera. Sí puede quizás hacerle arder la boca, sí puede quizás contribuir a una gastritis, pero realmente esto está más asociado a temas de estrés y las úlceras realmente son el efecto a un foco de infección bacteriana. Las úlceras no se crean por picante, las úlceras no se crean por consumir cachú, las úlceras no se crean por salsa de tomate en ninguna presentación, las úlceras no se crean por comer, entre comillas, como llamamos mal, las úlceras se crean por un foco de infección bacteriana. Otro de los mitos también que se presenta es que todo el mundo debería tomar un multivitamínico diario y la ciencia ha demostrado con más de 84 estudios realizados hasta el 2022 en diferentes servicios de Estados Unidos, que no hay pruebas convincentes de que las multivitaminas tengan beneficio alguno sobre las personas adultas. eh, Se obtendría mucho más beneficio, de hecho, y esto sí está comprobado, con simplemente llevar una dieta sana y balanceada, en que uno sea capaz de comer las cantidades adecuadas de proteínas, de vegetales, de carbohidratos en proporción. Y al final es a lo que todos le salimos corriendo. Queremos tener más cantidad de carbohidratos, más harinas, más arroz, más granos, etcétera, más grasas saturadas, más papas fritas, más pizza, menos carne, menos ensalada, menos vegetales, menos granos como el garbanzo, menos granos como la lenteja, que son más saludables que los otros granos. Esas son cosas que ya sabemos, que los médicos tienen años, décadas de informándonos, pero al momento de uno sentir el placer de disfrutar estas comidas grasosas, llenas de mucho sabor, de condimentos, sobre todo nosotros los latinos, nos hacemos de la vista gorda. Y realmente esto es lo que puede estar haciendo daño. Pero los multivitamínicos no compensan lo que el cuerpo no recibe por la alimentación y por el ejercicio. Pueden ayudar un poco y ayuda mucho más cuando uno tiene un diagnóstico localizado de un médico que te presenta que tienes déficit de alguna vitamina. Entonces, sí, el cuerpo necesita ser compensado con X vitamina, no con todas las vitaminas. Quizá estamos tomando un multivitamínico y ese multivitamínico tiene 30 vitaminas y minerales y quizás solamente tenemos déficit de una o dos, quizás cinco, pero no de las 30 vitaminas y minerales que están presentes en ese multivitamínico. Lo que estamos es saturando el cuerpo de vitaminas que no necesitan. Y de hecho está comprobado que hay vitaminas que si se toman en exceso también pueden hacer daño al cuerpo. El próximo mito es que nos tragamos en promedio 8 hogareñas al año mientras dormimos. No sé si muchos han escuchado esto, que mientras uno duerme, uno se queda con la boca abierta y se traga por lo menos 8 arañas al año mientras estamos durmiendo.
También he escuchado esta misma historia con cucarachas, que uno es capaz de tragarse cucarachas mientras duerme y otros insectos. Y la realidad es que esto es falso. Para empezar, una araña en su tamaño promedio, aunque sea pequeña, no cabe por el tracto de la boca, no sin sentir lo suficiente nosotros como para movernos, tener algún tipo de reacción, de despertarnos y sentir que algo raro está entrando por la boca, mínimo nos da cosquilla en los labios. En fin, es imposible que esto suceda. Además de que las arañas no suelen estar en zonas del cuerpo que estén asociadas a, a tener acceso a la boca. De hecho, es todo lo contrario. Se entiende que el cuerpo repele eh, las arañas porque las arañas no soportan ni el sonido de los latidos del corazón, ellas lo escuchan bastante fuerte, el sonido de la respiración también las ahuyenta. O sea que todas las condiciones en nuestro cuerpo están dadas para que las arañas ni se acerquen a nosotros mientras dormimos. Ellas no lo soportan. El próximo mito es que cuando tragas un chicle, tardas 7 años en digerirlo en el cuerpo. Y esto también es falso. Eso casi nadie tiene la costumbre de tragar chicle lo primero. Eso puede ocurrir de cuando en cuando, pero la realidad es que una vez ya en el cuerpo, eh, esto no causa ningún tipo de problema en el aparato digestivo. Porque el chicle no puede durar ese tiempo. Nada tarda en el cuerpo tanto tiempo, todo se sintetiza de alguna manera, todo se elimina con los líquidos y flujos del sistema digestivo. Otro mito es que el jugo de arándano o cranberry cura las infecciones del tracto urinario, y esto es falso. Si tiene una infección urinaria, usted lo que necesita es antibióticos. No hay líquido que cure ninguna infección. Uno siempre escucha que es tomar muchos líquidos para ayudar a la infección a seguir corriendo y saliendo, mientras los efectos del antibiótico hacen efecto en el cuerpo. Pero el líquido per se no limpia para nada esas infecciones en el cuerpo, y tampoco el cranberry de manera especial. El próximo momento es que evita el ejercicio si no te sientes bien, sobre todo cuando uno le da gripe. Uno quiere estar acostado en la cama, esperar que se pase el malestar. Sin embargo, está demostrado que todo lo contrario. El ejercicio físico ayuda bastante a contrarrestar estos, estos efectos nocivos, molestosos de la gripe. Sobre todo porque cuando uno está haciendo ejercicio, corriendo, caminando, uno entonces tiene el cuerpo, tiene mayor respiración, tiene una mejor temperatura, más caliente, que es más propicia para eliminar todas estas mucosidades del cuerpo. Y también se crea más tos, que ayuda también a liberar más rápido el cuerpo de todas estas mucosidades. El próximo mito es que después de comer debes esperar 1 hora antes de ir a nadar. Y esto también es falso. El cuerpo no necesita ninguna condición que se dé en el reposo antes de ir a nadar. Comer antes de, después de, es simplemente una cuestión de gusto. Ciertamente, si usted come algo muy pesado y luego se va al agua, usted puede estar un poco soñoliento y menos alerta a cualquier riesgo que se pueda presentar en el agua. Pero la historia de que cuando uno come y va al agua, le produce náuseas, malestares, etcétera, esto es un mito. Eso es falso, eso está totalmente desmontado. El próximo mito es que se necesitan 10.000 pasos diarios para prolongar la vida, la longevidad. Los famosos 10.000 pasos que se mandan a medir con los relojes inteligentes que mencionan los médicos, los entrenadores, son saludables, pero no son necesarios como se ha vendido. Está demostrado que con 6.000 pasos al día se tiene suficiente para la movilidad diaria. Así que a los que están aquí en el grupo que se presionan, como les pasa mucho, si no logran 10.000 pasos en un día, hicieron 7.000, 8.000 y se sienten en déficit, tengo la buena noticia de que no, usted está cumpliendo. Si usted hizo
6.000, 7.000 pasos al día, usted cumplió con la cuota saludable. Ya esto es suficiente para que su cuerpo tenga un mejor estado de salud. El tiempo, el espacio, la disposición de dar los 10.000 pasos, gloria a Dios. Esto es positivo, pero no hay una obligación de tener estos 10.000 pasos para mejorar su salud. 6.000 pasos al día son suficientes para tener una salud bastante positiva. Otro mito, y aquí me incluyo yo, que de hecho en algún momento dejé de hacer esto porque me decían que hace daño, es que correr perjudica las rodillas. Y esto es falso. La ciencia demuestra en los últimos años que correr no aumenta el riesgo de sufrir problemas en la rodilla. De hecho, es todo lo contrario. Mientras usted corre, esto mejora la salud de las articulaciones, las hace más fuertes y por ende, mientras más usted corre, más lo protege. Ahora, claro, cabe destacar, cabe destacar un elemento muy importante que escapa a muchos de nosotros, sobre todo nosotros los latinoamericanos, muchas veces por un tema de economía, de cultura o por desconocimiento simplemente, y es la utilización de un calzado adecuado. No sé si usted lo ha tocado, yo he visto gente en un gimnasio haciendo ejercicio con zapatos de trabajar, con zapatos cómodos, pero zapatos para estar parado. No son zapatos para correr, no son zapatos para levantar peso, no son zapatos para caminar largas distancias. Son zapatos que están diseñados para ser cómodos mientras usted está de pie. En un trabajo, qué sé yo, como mesero, en un trabajo de hostelería, donde uno se mantiene bastante horas parado al día, etcétera. Este calzado es ideal para eso, pero ese calzado no es ideal para usted ir a hacer ejercicio. Y esto pasa mucho. Hay calzado especializado para cada tipo de ejercicio. Que unas zapatillas, unos tenis, como llamamos aquí en República Dominicana, que sean hechos para el ejercicio, no significa necesariamente que ese calzado sea ideal para caminar. Hay calzados para caminar, hay calzados para correr, hay calzados para hacer levantamiento de pesas. Hay calzados que son ideales para hacer aeróbicos como la zumba y todo eso. Y cada uno es diferente. Y esto sí puede influir en que si usted no tiene el calzado adecuado para el ejercicio que está realizando, usted pueda tener daño. Si usted tiene un zapato que es para hacer ejercicio, para ir al gimnasio, para levantar pesas, y lo usa para correr, puede tener daño, porque este zapato tiene una amortiguación para levantar el peso de manera inmóvil, no para tener la postura de movimiento permanente. Usted se va a dar cuenta, por ejemplo, que los zapatos de correr tienen la punta levantada en el frente, justamente contribuyendo a la ergonomía de manera natural del pie, que se inclina cuando corre paso a paso. Entonces, esto sí hay que tomarlo en cuenta. El tipo de calzado que utilizamos, acorde al ejercicio que realizamos. Pero de manera general, correr no perjudica las rodillas. Reposar cuando tenga dolor de espalda. La ciencia ha demostrado que es lo contrario, y yo sí le puedo hablar de eso. Yo tengo ya, bueno, justamente 20 años, ahora en marzo, que tuve una caída en mi casa una mañana, una caída bastante tonta, mientras hacía un estiramiento, y eso a mí me ha costado temas con mi espalda desde entonces, o una lesión de protrusión discal en el ecuatorial L6. Y si ciertamente hay momentos en que hace falta tener un descanso para uno liberar presión en estos discos, en la columna, lo cierto es que a mí también me ha funcionado bastante caminar. Cuando yo tengo estos dolores de espalda, esta ciática, y yo camino, la columna, mientras voy caminando, va retomando su posición natural y esto también va liberando estrés, me va ayudando a que la espalda mejore. Si escuchan unos sonidos de fondo, ese es mi asistente que está haciendo efectos especiales. No se preocupen. Las articulaciones duelen mucho cuando está por cambiar el tiempo. Y esto es un mito que es cierto, pero todavía no tiene explicación. La ciencia no ha dado todavía el día de hoy con la razón por la cual las personas con heridas, sean cirugías, sean
cicatrices de accidentes, cesáreas, en el caso de ustedes las mujeres. Ustedes son capaces de sentir cuando hay un cambio de presión, de clima. Generalmente dicen que la herida le duele, o a otros cuando no es tan grave que la herida le pica. He escuchado mujeres que tienen más de 20, 25 años, que se les fue practicando una cesárea, avisar el clima, diciendo va a llover, y 10 minutos, 15 minutos después, está lloviendo. Pero todavía la ciencia no tiene explicación para esto. Es mito porque no tiene explicación científica, pero sí sucede. Otro mito es que si un verdadero ataque al corazón, va a tener dolor en el pecho. Y esto es una verdad a medias, porque ciertamente el dolor en el pecho es un indicio de un ataque al corazón. Sin embargo, muchas personas, incluidos familiares míos, les ha pasado que han tenido el episodio clásico del infarto y ha sido ataques de ansiedad. Pero por otro lado, no sé si ustedes, me imagino que sí, muchos de ustedes han escuchado de un conocido, un familiar, alguien que fue al médico un día a hacerse un chequeo por otro tipo de malestar, no por un dolor en el pecho, quizás por un dolor de cabeza, quizás por un malestar estomacal, quizás por una molestia en el cuello, en la mandíbula o en los brazos. Y cuando llegan a consulta de emergencia, que van prácticamente a hacerse una consulta ambulatoria, resulta que esa persona ya ha pasado por uno, dos, tres y hasta cuatro preinfartos. Y esto es lo que sucede. Los infartos no solamente dan dolor en el pecho. Ese es, esa es la clásica confiable, ese dolor agudo en el pecho. Y es muchas veces ya cuando el infarto suele ser fuerte o fulminante. Pero la realidad es que un ataque cardíaco puede manifestarse simplemente con una deficiencia para respirar, puede manifestarse con mareos, puede manifestarse con náusea y con dolor, con molestias en la espalda. Un infarto puede manifestarse con molestias en el cuello, en la mandíbula, en uno o en ambos brazos. Así que cualquiera de estas señales, alerta. No es que tampoco ahora vayamos a creer que al mínimo dolor nos está dando un infarto, pero uno tiene que ser capaz de hacer una apreciación general. Si uno está, qué sé yo, quizá bajo un periodo de mucho estrés, viviendo alguna situación difícil, un susto muy grande, un enojo muy fuerte, y coincide que además de este hecho fuerte, tenemos uno o varios de estos síntomas, no está de más descartar un infarto. Y por último, de estos datos, dicen que los secadores de aire para las manos, esto que uno ve generalmente en los lugares públicos, luego que se lavan las manos, son más higiénicos que las toallas de papel. Y esto es falso. Se generalizó hace unos años cambiar en muchos baños, en muchos lugares comerciales, quitar el papel, supuestamente para ayudar al medio ambiente, y poner estas máquinas de aire. Y la realidad es que esto ha sido doblemente falso. Uno, porque mientras estás eliminando el papel, estás consumiendo más energía eléctrica, lo cual también eso afecta el tema del calentamiento global y las emisiones también que van a la atmósfera. Pero por otro lado, se ha confirmado que estas máquinas de aire son, tienen la capacidad de contaminar hasta 27 veces más el entorno que donde no hay máquinas de aire. Esto porque no todo el mundo tiene la higiene adecuada al momento de lavarse las manos. Muchas personas solamente dejan pasar agua por sus manos sin ningún tipo de jabón, de desinfectante, y cuando llevan esas manos sin desinfectar a las máquinas, entonces lo que hacen es crear un microclima con estas bacterias que se dispersan con ese aire en todo el baño y terminan ensuciando, infectando a todo el que está presente en ese lugar, porque esto queda flotando en el aire. Así que estos son los 20 mitos que tienen que ver con nuestra salud. Y como le decía al principio del tema, quería ya cerrar, luego de presentar estos 20 mitos, tratando el tema que ya hemos tocado antes acerca de las creencias y las expectativas, justamente porque, como ya antes le he mencionado yo, aquí también he mencionado nuestra maestra Sonia Colombo, ha mencionado Arturo Reimer, ha mencionado mi madre, la pastora Oceanía. Muchas veces estamos sumidos en creencias generacionales,
de cosas que simplemente escuchamos y repetimos. Esto pasa sobre todo mucho en la iglesia. Siempre que hablo de este tema, no puedo dejar de mencionar a una señora que mi familia y yo amamos mucho, que fue Cristina, cariñosamente la viuda, a quien yo le decía mami, fue mi nana desde que yo nací. Ya ella estaba en mi familia desde mucho antes de mi mamá siquiera casarse. Era una persona que estaba muy cercana a nosotros, siempre estuvo hasta el momento de su muerte, hace ya unos casi 20 años. Y el tema es que yo probablemente no he conocido 5 personas en mis 37 años tan creyentes y llenas de fe como la viuda, que defendían la palabra de Dios con el cuchillo en la boca, que se ofendía si usted decía cualquier cosa que fuera en contra de lo que ella había aprendido de la Biblia, y que le citaba los pasajes de memoria mejor que cualquier diccionario. Pero miren qué interesante, la viuda era analfabeta, y ella no sabía leer ni escribir. Entonces, la viuda y yo llegamos a tener discusiones y decía, mami, pero es que eso no es así. No, Joan, mire, usted está equivocado. Mami, pero que eso no es así, mire esto, esto y esto. Y ella defendía su postura desde su ignorancia, porque ella repetía lo que había escuchado toda su vida. Ella repetía lo que le decían los predicadores, ella repetía lo que le decían a ella que decía la Biblia. Y naturalmente, la palabra de Dios dice que cada quien va a ser juzgado según su conocimiento. Y ella, su conocimiento estaba en la verdad. Al día de hoy, yo tengo certeza de que mami viuda descansa en el seno de Abraham, esperando el día del regreso de Cristo. Pero ciertamente muchas personas nos pasamos la vida completa viviendo bajo ignorancia en errores, bajo ignorancia, viviendo en equivocaciones, viviendo en datos falsos, por no dedicarle un poco de atención y espacio a un mandato tan importante y tan agregado como cuando el Señor nos dice que la palabra hay que escudriñarlo, que todo lo que escuchamos hay que comprobarlo a la luz de la palabra. Y hay tantos mantras que se generalizan día a día, y nosotros repetimos estos mantras y los hacemos verdad en nuestras vidas. Por ejemplo, uno muy común, por lo menos aquí en República Dominicana, no sé si en otros países latinos también esto lo repiten, ustedes me dirán más adelante, es el famoso ayúdate que yo te ayudaré, que eso no está en ninguna parte de la Biblia. Sin embargo, esto aquí se repite como palabra de Dios. Eso no está en ninguna parte. Yo puedo entender la parte de que haya un principio de cooperación en el cual uno es consecuente con la verdad y con la fe de la palabra, pero esa frase en específico, ayuda que yo te ayudaré, que hay gente que dice, la Biblia dice, eso no está en ninguna parte de la Biblia. Y el Señor es tan celoso con su palabra, que no le gusta que le agreguen ni le quiten ni siquiera un punto o una coma. Esto es importantísimo, porque muchas veces andamos por ahí dispersando este tipo de mantras, este tipo de frases, como que son palabras de Dios. Y eso no es la realidad. Y así también hago la observación de que miremos con atención en cada espacio de nuestras vidas que estamos repitiendo patrones, que estamos muchas veces negando patrones también de manera tan radical, porque tuvimos en su momento un trauma X, pues con nuestros padres, con un maestro, con hermanos mayores, con un tío, en fin, hay a veces tantas situaciones traumáticas en diferentes momentos de nuestra vida que tomamos posturas y las hacemos regla, pero no nos hacemos conscientes que nacen de un trauma, que nacen de un enojo, que nacen de una situación X que no necesariamente define nuestras vidas y tampoco define el espacio natural de cómo uno debe actuar. Sucede mucho en las iglesias también, cuando usted se encuentra con pastores que desde un púlpito dicen que es pecado tomar alcohol y nada más falso, porque para empezar, el mejor vino registrado en la historia lo hizo Jesús como su primer milagro en la boda de Caná.
Sin embargo, esto es una aberración de la palabra basada en una creencia. Uno, viniendo desde el pasaje que dice que no nos embriaguemos, porque este es el pecado, no es tomar alcohol, es tomarlo al punto de caer a la embriaguez y tener un mal comportamiento. Es el exceso. Pero si yo soy un pastor que antes de venir a Cristo me pasé la vida tomando alcohol y cada vez que yo tomaba alcohol yo me ponía violento, cada vez que yo tomaba alcohol yo me ponía de fresco con las mujeres, cada vez que yo tomaba alcohol yo peleaba con mis amigos, cada vez que yo tomaba alcohol yo ponía en vergüenza a mi familia, yo paso a conocer a Cristo, Cristo transforma mi persona, yo renuncio al alcohol y ahora yo predico que el Señor me liberó a mí de ese pecado y comienzo a predicar entonces que eso es pecado. Eso es pecado para mí, que soy alcohólico regenerado. Yo no puedo tomar alcohol porque yo sé que el alcohol en mí produce un comportamiento totalmente incorrecto. Yo sé que el alcohol a mí me saca de control. Yo sé que el alcohol a mí me pone imprudente. Pero eso no necesariamente es la verdad para los más hermanos de la iglesia. Ahora, si es correcto llamar a la prudencia, si es correcto llamar a la medida, a que si usted toma lo que sea que a usted le guste tomar, que es saludable tomar vino con la comida, que está demostrado que una cerveza a la semana para las mujeres disminuye entre un 25 a un 40% la posibilidad de desarrollar osteoporosis en el futuro. Está comprobado que una copa del alcohol X que a usted le guste también a la semana puede lograr el nivel de relajación necesaria para usted disfrutar un espacio con su esposo, con su esposa, con su familia y compartir con los amigos. Esto es saludable. Ahora, si usted en vez de tomarse la copita, se tiene que tomar 2 botellas, si usted cada vez que toma tiene que andar sin poder articular 2 palabras, sin arrastrar la lengua, si usted cada vez que toma no puede manejar después de eso, ya hay problemas. Entonces, al final todo es cuestión de medirse, pero también de hacer conciencia. ¿Es bueno o es malo? ¿Es pecado tomar alcohol? No. Es malo excederse. Es malo que si yo sé que a mí me hace daño, yo igual lo tomo y permito que mi cuerpo le haga daño. Es malo, tomarse la Coca-Cola, como hablábamos al principio, decía este doctor peruano. No. Una Coca-Cola al mes, una Coca-Cola cada 15 días, el jugo, el chocolate, la pizza, la hamburguesa, nada de eso mata a nadie en la debida medida. Ahora, si usted todos los días va a beber Coca-Cola, si usted todos los días va a sustituir vegetales, una carne magra, un arroz integral, estos granos saludables, todos los días los va a dejar de comer para comerse la hamburguesa y la pizza, usted está fabricando una diabetes de gratis. Entonces ahí radica todo, en el balance y en el conocimiento. Y esto es lo que quiero dejarles esta mañana, en base a nuestra salud física, en base a nuestra salud espiritual, en base a nuestra salud emocional. Liberémonos de todas estas creencias que nos dijeron y repetimos. Liberémonos de todas estas creencias de las cuales nos han metido miedo por generaciones. Liberémonos de todo aquello que es la verdad de otro, pero no la verdad mía, y seamos conscientes y coherentes con lo que sí, con lo que no. Así como cada mente es un mundo, cada ser humano es distinto, creado a imagen y semejanza de Dios, pero creado único en las manos de Dios. Así que yo los invito en esta mañana a que seamos más saludables, a que seamos más conscientes, a que tengamos más conciencia de nuestra persona, de nuestro hoy y nuestro ahora, en dónde estamos, qué hacemos y por qué lo hacemos. Que el Señor nos bendiga.